Muy buenas tardes, es un gusto que se encuentren aquí participando de este panel que organiza el Instituto Julio Argentino Roca, con la presencia de su presidente, el señor Rosendo Fraga, también la presencia de varios miembros, el general Raúl Romero, Gonzalo Roca y sobre todo, queremos agradecer su participación en este particular panel, particular en el sentido de la temática, que tiene que ver con la experiencia económica vinculada a los gobiernos de Julio Argentino Roca. El título del panel es La economía roquista, experiencias y proyecciones, y va a estar a cargo de 3 profesionales que nos van a asombrar, quizá deleitar con sus presentaciones respecto de este aspecto que muchas veces no tiene que ver con el debate habitual sobre la figura de Julio Argentino Roca. Así que, si les parece bien, hago 2 recomendaciones de índole práctica. Recomendamos que en la parte de la barra de tareas busquen los 3 puntos verticales, allí ingresen, busquen cambiar diseño y colocarlo en la opción foco. Esa es la mejor forma de presenciar el panel y a su vez mantener los micrófonos en silencio, porque eso es lo que permite evitar cualquier tipo de eco y que se escuchen perfectamente las distintas presentaciones. Así que, sin más, vamos directamente al primero de los panelistas. Queremos agradecerle al doctor Eduardo Conesa y ya dejamos en sus manos la presentación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Eduardo de Lázari, profesor Lázari. Yo titularía mi disertación La economía liberal desarrollista de Roca, porque se unen en su acción, por una parte, el liberalismo económico, pero por otra parte tuvo un éxito extraordinario en desarrollar el país. Entonces, las ideas de Roca en la actualidad tienen una vigencia extraordinaria, porque estamos en un país que la libertad está siendo limitada en muchos aspectos, sobre todo económicos, y por otra parte, en lugar de desarrollarnos, vamos en picada hacia abajo. De manera que es el momento más oportuno para estudiar la economía desarrollista del general Roca. Al asumir como presidente el 12 de octubre de 1880, el general Roca afirmó que el secreto de nuestra prosperidad consiste en la conservación de la paz y en el acatamiento absoluto a nuestra Constitución. Esto lo dice porque justamente antes de asumir se produjo un golpe de Estado por parte del gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor, que no aceptó el veredicto del colegio electoral, donde el presidente Roca fue votado por los delegados de todas las provincias, excepto Buenos Aires y Corrientes, y fue consagrado como presidente. Carlos Tejedor no aceptó este veredicto del colegio electoral y bueno, tuvo lugar la batalla de los Corrales, que es la batalla más grande de la historia argentina, aunque a veces no se la conoce como tal. Como decía, la clave de la interpretación del pensamiento roquista es su apego realmente riguroso a la Constitución Nacional. Por ejemplo, el artículo 20 de nuestra Constitución dice que el gobierno federal fomentará la inmigración europea. En ese sentido, Roca fue un campeón. Hay que recordar que según el censo de 1869, la Argentina tenía solamente 1.700.000 habitantes, 91.000 indios y 123 colonos galeses en Chubut. Es decir, era un territorio casi desierto. De manera que el fomento de la inmigración europea era un mandato completamente pertinente. Además, la misma Constitución establecía la prioridad que debería darse
a la educación y en particular a la educación primaria por parte de las provincias. El general Roca, unido a Sarmiento, fue uno de los artífices de la ley 1420, que contribuyó enormemente a la educación en nuestro país y que después fue ampliada con la ley Laínez y se aplicó en todas las provincias. El mismo Sarmiento importó de Estados Unidos más de 60 maestras. Bueno, realmente esto fue un cumplimiento estricto y masivo de nuestra Constitución. La misma Constitución dice que había que construir ferrocarriles y puertos. Bueno, Roca también se destaca en esto, ya vamos a ver la cantidad enorme de kilómetros de ferrocarril que en aquella época se hacían a pico y pala, o sea, era mucho más trabajoso hacerlos. Toda esta construcción de ferrocarriles y el puerto de Buenos Aires permitió una baja de los costos de producción en la Argentina de un 70%. O sea, fue una forma como de devaluar la moneda sin devaluarla, simplemente por baja de costos. Baste decir que en 1871, por ejemplo, el pan que se comía en Buenos Aires se hacía con trigo importado chileno, porque era más conveniente cultivar el trigo en los valles de la cordillera chilena, enviarlo por el puerto de Valparaíso, el estrecho de Magallanes y traerlo a Buenos Aires. Y el pan que se comía en Buenos Aires era de origen chileno. Bueno, todo esto se acaba con la construcción de ferrocarriles y la explotación de nuestras feraces pampas, que en aquellos tiempos era un desierto. Así fue que durante su primera presidencia, el crecimiento de la economía fue del 10% anual. 10% anual. Y en su segunda presidencia, del 8% anual. Ustedes comparen con lo que pasa en la actualidad, donde el año pasado el PBI cayó en un 10%. Durante toda la presidencia de Roca, en los 8 años de su primera presidencia, el promedio 10% anual. O sea que acá hay algo que debemos mirar con mucha atención. Algo bueno debe haber hecho el general Roca en la economía para producir tremendo crecimiento económico. Una de las cosas que hizo, las primeras cosas que hizo también fue la unificación monetaria del país por medio de la ley 1130. Había una cantidad de monedas provinciales. La ley 1130 estableció el peso papel como moneda nacional y además fue una ley que nos incorporó a la civilización monetaria, porque en el siglo XIX los pagos internacionales se hacían con oro, no se hacían con dólares. Entonces todos los países fijaban el valor de su moneda por ley en términos de oro. Y esa ley era sagrada, no se podía cambiar bajo ninguna circunstancia. Si había que devaluar la moneda, había que devaluar por deflación. Es decir, cuando un país importaba demasiado, enviaba oro al exterior. Al enviar oro al exterior, tenía que entregar pesos a la caja de conversión. Al entregar pesos a la caja de conversión y disminuir la cantidad de moneda papel, bajaban los precios y se ajustaba automáticamente la moneda. Este era el sistema del patrón oro vigente en el siglo XIX, que por cierto parece muy automático, pero en la práctica era muy manejado por el Banco de Inglaterra. Bueno, no solamente el crecimiento económico, esto está acompañado por un crecimiento de la población. En la primera presidencia la población creció en un 20%, el PBI en el total de la primera presidencia un 51%, o sea que en el total de la primera presidencia el crecimiento fue del 81%. A todo esto, debido a la mayor eficiencia de la economía,
hubo una deflación. Es decir, contrariamente a lo que ocurre ahora, donde tenemos una inflación del 60%, en los 6 años de la primera presidencia de Roca hubo una caída de precios del 9%. Caída de precios. Fíjense lo extraordinario de la administración del presidente Roca. En su segunda presidencia también hubo un crecimiento enorme, un crecimiento global del 40% de la economía en sus 6 años, y también hubo una deflación de precios, pero mucho menor. Fue del 1,7% en 6 años. Bueno, todo esto, como les dije antes, estuvo acompañado de la construcción de ferrocarriles y puertos y demás. Por ejemplo, en materia de ferrocarriles, se pasó de 2.500 kilómetros en 1880 a 5.800 kilómetros en 1886. Es decir, más que se duplicó la red ferroviaria. También en su segunda presidencia, la cantidad de ferrocarriles, la cantidad de kilómetros de vías férreas, de 15.400 a 19.400, un incremento del 22%. Yo les había hablado de la ley 1130, de establecimiento del patrón oro, de la supresión de las múltiples monedas provinciales. Bueno, se fijó el precio del oro en función del el peso papel 1 a 1. Esta fijación trajo algunos problemas porque duró solamente 3 años. Durante el ministerio del doctor Victorino de la Plaza hubo algunos problemas y hubo que declarar el curso forzoso. Y esto hizo que tuviéramos, digamos, un tipo de cambio que podríamos llamar, con analogía con la situación actual, un paralelo, pero un paralelo que llegaba a 1,21. En lugar de 1 a 1, 1,21. Y por ahí llegó a 1,42. Bueno, todo andaba muy bien hasta que en el año 1886 asumió como presidente Miguel Juárez Celman. Miguel Juárez Celman era concuñado del presidente Roca y tuvo una idea nada feliz, la llamada Ley de Bancos Garantidos de 1887. Por esta ley de bancos garantidos se permitía que una cantidad de bancos, la mayoría provinciales, pero también bancos privados, emitan su propia moneda. Esto no fue una experiencia exitosa y provocó una gran inflación de más del 200%, que finalmente determinó el fracaso de la presidencia de Juárez Celman, de Miguel Juárez Celman, y la revolución de 1890. Acá nuevamente hay que resaltar la actitud del general Roca, que defendió astutamente la vigencia de la Constitución en contra de, digamos, el golpe radical, porque actuó a través de sus contactos militares, principalmente a través del jefe de la revolución, y logró que finalmente esta fracase y que el 7 de agosto de 1890 asumiera como corresponde el vicepresidente, el doctor Carlos Pellegrini, en reemplazo del presidente fracasado Miguel Juárez Celman. Carlos Pellegrini era un hombre que sabía mucha economía, designó también como ministro de Hacienda a un historiador, pero que también sabía mucha economía, que era don Vicente Fidel López, nada menos,
que hizo un arreglo de la deuda externa, saneó las finanzas, pero claro, siempre el problema que confrontaba la República Argentina es que el paralelo estaba en 3 y el tipo de cambio, o en 2, o en 2,5, y el tipo de cambio oficial de la ley 1130 era un peso papel igual un peso dólar. ¿Cómo solucionar esta cuestión? Bueno, eso fue uno de los grandes problemas que enfrentó el general Roca. La forma de solucionarlo que proporcionaba la economía clásica era bajando los precios. Pero para bajar los precios hay que bajar los salarios. Y para bajar los salarios, siempre, como ustedes saben, hay dificultades. Sabemos, por ejemplo, que en el 2001 el doctor de la Rúa trató de bajar los salarios o los costos laborales con la ley Banelco y saltó por los aires. Es decir, es muy difícil la deflación. Y acá es donde el general Roca se movió con una gran astucia, consultaba con su banquero más amigo, que era Ernesto Torquist. A su vez, Ernesto Torquist, si bien aceptaba las ideas del liberalismo clásico, también escuchaba mucho a un economista alemán. En realidad no era un economista, era un importador de equipos de dentistas que había nacido en Alemania, que se llamaba Silvio Gesell. Este hombre no era un economista profesional, era un lector de economía, pero era un hombre muy inteligente que aconsejaba a Silvio Gesell, a Torquist, y Torquist a su vez a Roca. Y bueno, después de mucho discutirlo, llegaron a la conclusión de que lo que había que hacer para arreglar este problema del tipo de cambio, el paralelo a 3 y el oficial a 1, era hacer una devaluación que se produjo con la ley 3871 del 31 de octubre de 1899. Esta ley estableció que un peso papel era un peso oro era igual a 2,27 pesos papel, es decir, una devaluación del 127%, en realidad en relación a la paridad legal. Esto se hizo sin inflación, con superávit fiscal, y bueno, esto tuvo efectos sumamente beneficiosos para la economía argentina, porque no solamente creció en la época de Roca, es decir, esta ley es del año 1899, durante la segunda presidencia de Roca, repito, la ley 3871, pero sentó las bases para un crecimiento extraordinario prácticamente desde 1900 hasta 1913. Las exportaciones fueron el motor del crecimiento y el tipo de cambio alto y las tasas de interés bajas y el superávit o el equilibrio fiscal eran las bases de la economía roquista que tendríamos que volver a repetir en estos tiempos. Para darles una idea del éxito de Roca, cabe citar a un gran economista, también John Maynard Keynes, que en el año 1930 escribió un Treatise on Money, Tratado de la Moneda, libro que es distinto de la teoría general del empleo, el interés y la moneda. Pero conviene citarlo porque tiene un cuadro por allí, en el tomo segundo, la página 265, donde enumera los países que tienen más oro en su caja de conversión. Bueno, la República Argentina en el año 1913 tenía más oro en su caja de conversión que el Banco de Inglaterra. El Banco de Inglaterra era el centro de las finanzas mundiales. Todas las finanzas mundiales se manejaban desde Londres en aquellos tiempos, no desde Nueva York. Bueno, la República Argentina
tenía, repito, más oro que el Banco de Inglaterra. Es decir, nuestro país parecía la gran potencia de Sudamérica y la segunda potencia de América. Incluso hay algunas estadísticas que ponen a la República Argentina en el año 1897 como el país que tenía el PBI per cápita más alto del mundo. Esto no es así. Lo que pasaba es que computaban el PBI al 1 a 1, es decir, un peso oro igual a un peso papel. Pero si se usaba el tipo de cambio de mercado, Argentina en realidad estaba número 6. Argentina estaba después de Inglaterra, que tenía el PBI más alto, después Estados Unidos, Alemania, Australia, Francia, y después en el sexto lugar en el PBI per cápita del mundo venía la República Argentina, si hacemos los cálculos correctamente. El crecimiento siguió, y en el año 1920 la República Argentina ocupaba el número cuarto en el PBI per cápita. Es decir, primero ahora Estados Unidos, segundo Inglaterra, y después Australia, y después de Australia, número 4, la República Argentina. Esto conviene señalarlo, porque ahora la República Argentina está número 70. Es decir, la economía de Roca debe ser un objeto de estudio y un ejemplo para los economistas actuales. Yo modestamente, por mi parte, he tratado de reformular la economía roquista a los tiempos actuales y en la página web que tengo, que lleva es www.eduardoconesa.com.ar, he tratado de plantear lo mismo que hizo el general Roca en su tiempo, pero adaptado a los tiempos actuales. Esto permitiría a la República Argentina repetir la performance de los tiempos de Roca. Por supuesto que también hay limitaciones políticas. La política argentina no está a la altura de los tiempos en los momentos actuales, pero yo estoy seguro que si se empieza con un buen plan económico en la línea del general Roca, la Argentina va a poder salir nuevamente adelante y volver a alcanzar los primeros puestos en el ranking del PIB per cápita del mundo. Todo esto que he dicho en realidad está más expandido en un PowerPoint que les voy a mandar, es decir, le voy a mandar al profesor para que, si lo considera pertinente, se distribuya. Pero desde ya, insisto, en la actualidad de la economía del general Roca para los tiempos actuales. Muchas gracias, señoras y señores. Muchísimas gracias, doctor. Con esa quiero suplir un error que cometí al inicio. Quiero decir que el doctor Eduardo Conesa es contador público nacional, abogado, consultor en economía y derecho, docente y directivo de varias universidades argentinas, y ha sido diputado nacional por el Partido Demócrata y, como él siempre indica, el partido de las ideas de Sarmiento y Roca. Así que muchísimas gracias por esta disertación muy clara, y agradecerle también el respeto al tiempo, que a veces no es tan preciso. Así que muchísimas gracias. Vamos a escuchar ahora al doctor Fernando Lusch, que es abogado, investigador y docente en ciencias económicas. Se ha especializado en materia de sistemas monetarios y financieros, desarrollo territorial y economía asociativa. Ha sido coautor del libro De esto no se habla, la otra economía, y en los últimos tiempos ha publicado Keynes y Hessel, Nuevo Paradigma. Así que vamos a escuchar con mucha atención al doctor Lusch. Ya lo ubico y esperamos estar.
Ahí está usted. Ya estás, Carlos, allí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, por supuesto, agradecer a las autoridades del Instituto Julio Argentino Roca, a quien me presidió en la palabra Eduardo Conesa, y a los organizadores, por supuesto, al doctor Rosendo Fraga, asistentes, por el honor que significa tener esta oportunidad, no solo de exponer, sino también de resaltar la obra, creo que todavía poco conocida, como ha dicho el doctor Conesa, económica del gobierno del general Roca y quienes estuvieron atrás de él aconsejándolo, que esto tampoco ha sido suficientemente estudiado y que ha tenido un fuerte impacto, no solo en la Argentina histórica, que nos llevó a las glorias del centenario, como todos aquí bien sabemos, sino el impacto internacional que esta política ha tenido, que esto es mucho menos conocido. Y esto realmente sorprende a investigadores, sobre todo foráneos, y los pocos nacionales que hemos investigado a fondo este periodo, que por distintos motivos creo que no ha sido aún suficientemente profundizado. Y creo que eso tiene que ver con la falta de documentación o quizás las inestabilidades proverbiales políticas o ideológicas que hemos tenido todas estas últimas décadas, que quizás nos hayan impedido una documentación integral de acá y del exterior sobre esta experiencia. Y la clave de esto quizás la haya encontrado por casualidad en Alemania, con algunos economistas alemanes que vinieron a visitar la Argentina en el año 2001, entre ellos cito al profesor Werner Oncken y la doctora Margaret Kennedy, que me hablaron de Silvio Gesell y me dieron información sobre este punto y sobre los planes económicos de Silvio Gesell, que el empresario argentino Ernesto Torkins hizo propios y se los aconsejó al poder político, era su mano derecha y su consejero económico, que era el general Julio Argentino Roca. Roca, por supuesto, ha demostrado en todos los ámbitos en los que se ha desempeñado inteligencia, audacia, ingenio, y evidentemente se hizo aconsejar bien, porque el Ernesto Torkins no solo fue un gran empresario y banquero, sino que fue industrial, gran productor agropecuario, y yo creo que uno de los próceres económicos poco conocidos de la historia argentina, que voy a referirme después, y una figura patricia del sistema financiero argentino. Por lo tanto, estamos hablando de la mano derecha de Roca, y si hablamos del proyecto económico roquista, tenemos que hablar de Torkins y de Silvio Gesell, que a su vez eran amigos, eran ambos empresarios alemanes, porque de la familia, por supuesto, Gesell, yo voy a hacer una breve reseña biográfica de Silvio Gesell, pero como habían sido formados también Torkins en las escuelas de comercio alemanas, hablaban el mismo idioma naturalmente, y la colonia alemana era muy importante en aquellas épocas en Argentina, y venían realmente comunidades de todos los países de Europa, como ya sabemos. Esto hacía que el comercio fuera efervesciente y la inestabilidad monetaria y política, como lo ha sido tradicionalmente en Argentina también, y las observaciones de estas crisis permanentes o cíclicas que tenía la Argentina, dieron lugar a la documentación y el escrito de importantes obras de estudio, observación y de política económica y monetaria, que dieron origen a lo que nosotros llamamos el nacimiento de la macroeconomía o la economía moderna. Parece exagerado, pero de acuerdo a la documentación que se me proporcionó en ese momento y que puede verificar también en Estados Unidos y después por obra de John Maynard Keynes en su propio libro, haciendo referencia a la crisis monetaria de la Baring Brothers, como conocemos en 1890 en Buenos Aires, él dice que allí nace la crisis, con la crisis bancaria, y que las observaciones de esa crisis le permitieron formular a Silvio Gesell sus principales observaciones económicas para una nueva teoría económica. Lo deja claramente reflejado con gran honestidad intelectual quien fuera el economista más importante del siglo XX, John Maynard Keynes, en su teoría general del interés, la ocupación y el dinero, como saben, y allí dedica 5 páginas al ignoto economista argentino-alemán Silvio Gesell. Todavía lamentablemente no suficientemente estudiado por la doctrina academia argentina, pero sí mucho en el exterior. Y de poco investigarlo nos damos cuenta que de su autoría y de su consejo y de la férrea aplicación y experiencia de Ernesto Torkins, con el vigor político de Carlos Pellegrini, que fue quien impulsó la ley 3.871 que mencionó el doctor Conesa, fue aprobada a fines de octubre por la Cámara de Diputados y el 4 de noviembre por el Senadores, y fue promulgada ese 4 de noviembre por el Poder Ejecutivo, y podemos decir que formalmente la Argentina dio a través de esa ley, como recién se explicaba, una devaluación del 150%
aproximadamente y sin inflación. Con lo cual, la Argentina tuvo un boom económico, se demostró que devaluando no se produce inflación cuando hay una buena y sana política económica, donde en ese momento había una gran afluencia no solo de inmigrantes y de capital, sino de recursos de todo tipo a la Argentina, muy bien dirigido y en una época en donde la economía estaba manejada de una forma bastante más planificada de lo que creemos, en virtud de que la inserción en el comercio exterior de la Argentina era muy importante. El 50% de las inversiones del Imperio Británico en el exterior estaban en la Argentina, por lo tanto era una plaza importantísima, y el resto de las potencias europeas como Francia, Bélgica, Italia, por supuesto Alemania, tenían cada vez más influencia. Torkins era representante de la banca belga, francesa y alemana y de sus intereses de Europa continental, por lo tanto representó mucho de la corriente de inversión industrial que hubo en la Argentina. Gesell, a partir de esta ley, yo estuve personalmente en su casa, les cuento que además, creo que está acá presente Roberto Mésaros y Silvia Gesell, que son sus descendientes, han donado hace muy poco tiempo su biblioteca y los efectos personales de Silvio Gesell, como dijimos, probable creador del keynesianismo, a la Argentina, al Museo Histórico de Villa Gesell. Hace muy poco tiempo, lo pueden ir a visitar, está en la biblioteca toda la documentación y los libros que han dado origen, según prestigiosos economistas de todo el mundo, a la teoría económica moderna. Para ordenar la exposición, dado el volumen de información que tenemos al respecto, les voy a decir que esa ley luego fue copiada, así como les digo, y estudiada por importantes economistas argentinos extranjeros, notoriamente John Williams de los Estados Unidos, Alex de la Universidad de Princeton y de Harvard, el profesor Alex Ford, y economistas alemanes que también viajaron a la Argentina, y otros norteamericanos. Hay varias publicaciones de esta reforma monetaria en Alemania, en Inglaterra y en Estados Unidos, como mencioné, y en el libro que está a mis espaldas hemos juntado esa documentación en los anexos, y sirvió después para hacer la gran reforma monetaria que hizo los Estados Unidos y Gran Bretaña y todo el hemisferio norte después de la Gran Depresión del 30. La doctrina gesseliana de esa forma fue utilizada a partir de un famoso debate entre Keynes y Winston Churchill, por el cual Winston Churchill defendía el patrón oro y decía que Inglaterra tenía que defender el patrón oro, que había sido la grandeza de Inglaterra, y Keynes decía que no, que había que devaluar y que había que abandonar el patrón oro, como había hecho la Argentina 25 años antes, porque de lo contrario iríamos a una gran recesión. Y que fue lo que ocurrió con la Gran Depresión del 29 del 30, Gran Bretaña abandona el patrón oro y adopta el sistema monetario argentino. Lo mismo hace los Estados Unidos, y el New Deal de Roosevelt fue aconsejado por su mentor intelectual, que fue el gran economista Irving Fisher, fue otro gran keynesiano norteamericano. Los dos principales economistas del siglo XX, Irving Fisher y John Keynes, ambos keynesianos que dejan la economía clásica y dan avance a una economía de desarrollo. Ustedes fíjense que una vez que no solo la Argentina, sino que el mundo paulatinamente abandona el patrón oro, y después de la Primera Guerra Mundial y más aún de la Segunda, hay un boom de prosperidad en el mundo entero, de prosperidad, de tecnología, de inclusión de los sectores trabajadores, de burguesía, de desarrollo y de velocidad en el desarrollo de la tecnología y el desarrollo económico, porque el patrón oro lo impedía. Se identificaba el oro con el dinero. Si no había oro, no había dinero. Y la Argentina dice, no, si ustedes se me van el oro con las importaciones, mi economía se seca. Y tuvimos entre 1890 y 1900, como dije, fines de 1899, una recesión muy fuerte debido al tipo de cambio fijo que regía en ese momento, que la ley de convertibilidad. Para que ustedes entiendan, es la misma ley de convertibilidad de Cavallo de los 90, exactamente 100 años después, con el 1 a 1, que terminó como terminó, en el 2001, en una gran crisis bancaria y una devaluación repentina del 300%. Debemos decir también que esa devaluación del 2001, que aparentemente fue desprolija, en realidad permitió que la Argentina devaluara las presiones que tenía la economía y el desempleo, que eran muy fuertes, el impago de deuda externa, de deudas públicas y las deudas privadas, se pudiera solventar a partir de la remonetización fuerte de la economía argentina. Por supuesto que los commodities fueron mejorando, pero hay que destacar que en 5 años, desde el 2001, 2002 al 2007, hubo 60% de inflación, contra 400% de devaluación. Esto demuestra que se puede evaluar sin inflación.
el tipo de cambio mejoró enormemente y así fue que se monetizó el crédito y la actividad económica, como todos recordamos en esa época. En gobierno del doctor Kirchner, en sus últimos momentos, me acuerdo que había un periodista, Ponce León, que me consultaba. Yo le había dicho unos meses antes que cuando empezamos con el déficit cuasi fiscal y por primera vez el Banco Central colocó letras para liquidar liquidez a una tasa de interés del 7-8%, ahí yo le dije, empieza de vuelta la inflación en la Argentina. Me llamó a los 6 meses, no lo podía creer, porque a partir de ahí empezó de vuelta el fenómeno inflacionario en la Argentina que no existía. Esto es importante considerarlo, porque una de las posturas que trae Silvio Gesell, y de ahí en más muchos economistas siguieron, no la economía clásica, sostiene que la tasa de interés, el aumento de la tasa de interés genera inflación. Por eso la tasa de interés tiene que estar baja para que la economía se pueda reactivar. Y fue así entonces que la doctrina económica, a partir del abandono del patrón oro, dijo, bueno, ¿cuánto vale el dinero? ¿Cuánto vale un peso? Si ahora ya nuestra referencia no es el patrón oro, ¿cómo lo medimos? Y ahí nace de vuelta en la Argentina y es copiado en el resto del mundo lo que la doctrina llama la teoría de los precios. Dejamos la teoría del valor, que Gesell pensaba que era una ficción, decir que el valor estaba en el oro y estábamos hablando de que en realidad el oro tenía valor en sí mismo como lo que se denomina valor intrínseco. Dice, con esto no podemos hacer política económica. En realidad, los precios, los valores de las mercaderías, bienes y servicios, están dados por el precio. ¿Y el precio cómo se mide? Y el precio se mide con otra nueva herramienta metodológica que inventa, que es el índice general de precios, que todos conocemos como INDEC. Si yo sustituyo el oro como patrón de valor de los bienes y servicios, ¿por qué lo cambio? ¿Cómo mido los precios? Y ahí se crea el índice general de precios. Ponderado, dijo Gesell, porque hay que ponderar que las clases bajas consumen todo su ingreso en comida, en vestimenta y no tienen capacidad de ahorro, y las clases más altas o medias pueden ahorrar o tienen otro tipo de consumo. Entonces yo, para nivelar a la población, tengo que saber cuánto cuesta un alquiler de vivienda y no una botella de champán o la leche o la carne. Eso se inventó en la Argentina. Ese sistema que Torkins llevó a la excelencia fue lo que le permitió a la Argentina, otro dato que les voy a dar que tampoco es conocido. La Argentina tuvo más de medio siglo sin inflación. Desde la recesión de la década del 90, como decía el doctor Conesa, tuvimos un patrón fijo que fue generando una recesión que no paraba de aumentar. Entonces Torkins, con la espada política de Roca, que fue Carlos Pellegrini, que llevó esta ley en una muy fuerte lucha en el Congreso para conseguir la devaluación con lo que se llamó ley de conversión, mal llamada ley de conversión, lamentablemente en la doctrina argentina, porque fue una ley de desconversión. Con el triunfo político de Pellegrini, que fue quien la llevó, y de Roca, y de su ministro de Economía, José María Rosa, como dije, con el consejo de Torkins y de Gesell, yo en la biblioteca de Gesell encontré la ley, me la encontré increíblemente, mucha documentación encontré original, escrita por él, la mayoría está, como dije, en Villa Gesell, los invito a todos a visitarlo. Son las cosas de la historia argentina increíbles, pero ya sabemos que estas cosas pasan. Y en Alemania por ahí tienen o tenían más documentación que nosotros o en otros países conociendo esta situación. Esto conviene mencionarlo porque esa ley, que fue una ley realmente que cambió a partir de allí la historia económica argentina y la estabilizó, permitió que, por ejemplo, un boleto en el momento de colectivo, de transporte público, después el subte, costara lo mismo en 1910, 1901, el diario La Nación costaba lo mismo en 1901, 1904 a 1940. El café costaba lo mismo. Y como estimamos que hubo una recesión en 1890 hasta 1899, podemos decir que hasta 1950, 1951 prácticamente no hubo inflación. Hubo una pequeña inflación en el primer gobierno peronista, pero la inflación se desata con el problema de la restricción externa que afecta al segundo gobierno de Perón y hasta el día de la fecha nos afecta a todos los gobiernos, que es el problema de la falta de dólares y el manejo, digamos, poco diligente que hemos tenido durante los segundos 60 años con la inflación y la restricción externa y el manejo del sector externo. Pero los primeros 60 años se manejaron muy bien y hubo tratados y libros que estudiaban cómo hacerlo y que fueron tomados en el resto del mundo. Digo también que al cambiar el sistema del patrón oro de tipo cambio fijo había que sustituirlo por una serie de herramientales y voy a resumir muy rápidamente qué es lo que propuso Silvio Gesell y Torkins llevó adelante en el sistema bancario argentino. Primero,
se crea la macroeconomía, que no existía como tal en forma independiente hasta ese momento, que significa el estudio de los agregados económicos. ¿Cuáles son los agregados económicos? La oferta agregada, la demanda agregada, la oferta agregada, como dije, el índice de precios que permite medir la fluctuación en el precio de los bienes y de esa manera saber si tengo que emitir moneda o retirarla, emitir crédito o retirarla para que no haya inflación, y controlar el sector externo, los mercados monetarios, los mercados de bienes y servicios. Todo esto está perfectamente descrito en la obra principal de Silvio Gesell, que se llama El orden económico natural por libre tierra y libre moneda. Es amplísimo el herramental que dispone, pero quiero hablar de conceptos como la propensión marginal a ahorrar, la propensión marginal a consumir, todas las nuevas magnitudes y metodologías que Keynes incluyó en su teoría general fueron previamente desarrollados por Silvio Gesell en Buenos Aires en diversas obras, la última publicada en Berlín, su obra magna, 1908, El orden económico natural, como dije, pero su primera obra fue escrita en Buenos Aires en 1891, después de la crisis de la Baring Brothers, y se llamó La reforma del sistema monetario como puente hacia el estado de bienestar social. Lo que hizo todo el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros lo hicimos 50 años antes. Después se escribió en alemán, y en alemán Rebus Norum, el nervio de las cosas. Después se escribió en 1893 el sistema monetario argentino, su mejoramiento. En 1898 escribió una importante obra, dos. Una, el conflicto, habló sobre las razones económicas del conflicto chileno-argentino. Quiero hacer una mención de Roca y Torkins, fueron quienes pudieron resolver ese tema. Torkins hacía una figura descollante, también poco estudiada, voy a ver si tengo tiempo de mencionar. Y después la anemia monetaria de 1898, y después una obra cumbre que también fue estudiada por los principales economistas del exterior que voy a mencionar en 1909, que se llamó La plétora monetaria de 1909 y la anemia monetaria de 1898. Y ahí pone a la Argentina como paradigma del modelo económico del futuro, cuando sostiene que esa devaluación remonetizó la economía. En poco tiempo nosotros teníamos 200 toneladas, como dijo el doctor Conesa, 200 toneladas de oro, que más que duplicaba en esa época a lo que existían las bóvedas del Banco de Inglaterra. La Argentina le prestó oro a los Estados Unidos de Norteamérica en el año 1907, durante la crisis de la bolsa, y Estados Unidos, el sistema bancario norteamericano, fue salvado por la repentina intervención de JP Morgan y de la Argentina, que mandó ingentes cantidades de oro para salvar el sistema bancario norteamericano. No sabemos si ese oro volvió o cómo fue, la documentación es escasa, como sabemos que pasa con el sector externo argentino, pero allí está en los documentos de Gesell, está en la obra de Torkins, que no ha sido tampoco suficientemente estudiada. Voy a mencionar también, muy rápidamente, que el gobierno Roca tuvo una obra social muy importante, tuvo un proyecto de código laboral, tuvo proyectos que protegía, digamos, distintos aspectos a partir del informe de Vialé Macé, pero también le creó la Caja de Jubilaciones y Pensiones, la reforma electoral, pero entre las reformas económicas hubo una ley, que es la ley de redescuento, que permitió la expansión del crédito en la Argentina, porque la Argentina estaba escasa de crédito y moneda, como dijimos, pues estaba restringido por la cantidad de oro, por la convertibilidad. Y en vez de salir de una forma desprolija, que fue en el 2001, la clase dirigente argentina, al mando en ese momento de Roca, pero con el liderazgo de Carlos Pellegrini, sacan esta ley de devaluación sin inflación. Carlos Pellegrini fue el creador del Banco Nación y del Jockey Club argentino, el capitán de la industria, uno de los grandes líderes. Es interesante ver que en este caso, cuando el campo argentino, la sociedad rural, todos los distintos sectores del campo, a partir de la evaluación de Duhalde, hablaban de San Duhalde, curiosamente, porque lo saca de la convertibilidad, de la deuda, de las ventas de los campos, de la baja rentabilidad. La evaluación de Duhalde fue la misma que hizo Torkins y Roca 100 años antes. También recordemos que la convertibilidad de Menem y de Cavallo viene como consecuencia de la hiperinflación de Alfonsín de 1989. Exactamente 100 años después que la hiperinflación de Juárez-Selman, en 1889, que tiene la misma solución. Carlos Pellegrini dice, vamos a poner el 1 a 1 el patrón fijo con la libre y con el oro, así se lo pidieron los acreedores, así lo hacen los ministros de Economía, llaman al Jockey Club a los, como ustedes saben, principales hacendados argentinos, todos ponen plata para pagar una parte de la deuda y se toma la convertibilidad. Pero tuvo un fin,
y se devaluó prolijamente y siguió creciendo la Argentina. Esa lección no se aprendió. 100 años después tuvimos 2 desastres peores, todavía tenemos el 44% de la población en la pobreza, cuando en ese momento la Argentina rompía récords permanentemente. Solamente decir que Gesell se quejaba amargamente porque había durante 10 años, 1890 a 1900, 200 millones de pesos, porque se fue a la quema de billetes, se quemaba billetes, se quemaba y se desmonetizó el interior, porque había que hacer la convertibilidad. Entonces, la recesión impedía, porque teníamos un arco de fuerza, ¿no es cierto? Digamos, un traje de fuerza que nos impedía emitir. Y así la Argentina fue realmente entrando en un debilitamiento muy fuerte y que con la inyección que fue la devaluación y sin inflación se resolvió. Decía Gesell, se van creando todos los años pueblos y cientos y miles de kilómetros de vías férreas, pero no se monetiza el país. Esto no puede crecer y traía crisis permanente, era contradictorio. Y lo que ocurrió fue que ustedes sabrán... Te silenciaste, Carlos. Se quedó silenciado. Perdón, disculpen. Yo decía que vinieron 4 millones de inmigrantes de Europa a la Argentina, pero 2 millones se tuvieron que volver por falta de trabajo, falta de crédito, falta de desarrollo, los programas de colonización fueron deficientes y eso hizo que no se pudieran asentar. Eso se corrige después de esta ley, la 3871, notablemente. John Williams, un famoso economista norteamericano, escribió una obra que se llamaba Argentina Foreign Trade and Convertible Money, es decir, el comercio exterior argentino con la moneda inconvertible. Esto tampoco creo yo, si bien es muy conocido por la doctrina, por la academia, no ha sido comprendido cabalmente, porque allí se establece una nueva norma y John Williams agradece mucho a Ernesto Torkins porque todo esto lo estudió en la biblioteca de Torkins, que era la biblioteca más importante de la Argentina en ese momento. Es mucha la información que tengo, así que me voy a tomar unos pocos minutos para terminar y cerrando. Pero allí él establece que el tipo de cambio de una divisa surge de su balanza de pagos. Porque además Silvio Gesell había establecido y Torkins hace propio otro de los conceptos importantes de la teoría económica moderna que no existían en ese momento y que se inventan en la Argentina. La generación del 80, como decía Gonzalo Roca, siempre me doy cuenta de todos ellos que se tenían que encontrar ante problemas que no existían, que eran nuevos y que eran muy creativos y tenían que resolver. Este fue un caso. Y lo concreto es que la balanza, el sistema económico que propone Gesell tiene que ver con el nacimiento de la macroeconomía, el índice general de precios, la teoría de los precios, abandonar la ficción del oro, que era el becerro de oro, la adoración del oro, que le parecía absurda, sino que había que hacer algo científico, como fue el sistema estadístico, que después sigue Alejandro Bunge, Raúl Previs, Julio Olivera, Ernesto Torkins, toda una doctrina de pensamiento económico argentino, tampoco hasta el día de la fecha identificada como tal, que nace en Silvio Gesell con el apoyo de Torkins y de Pellegrini, que además era el capitán de la industria. Era razonable pensar que desde el Banco Nación pensara de esta manera, y otros como Vicente Fidel López y antes que él, Belgrano, Echeverría, mal sindicado como poeta, Esteban Echeverría de la generación del 37, le recuerdo que era economista de la Universidad de París, de la Sorbonne, y hablaba del problema de centro-periferia, lo mismo que habló Gesell, Previs, Bunge y otros antes que él. O sea que esto efectivamente nos da una cultura desde la periferia hacia el centro. Y voy a ir cortando rápidamente para hablar del centro y periferia. Y ahora desde la periferia al centro tenemos, más allá de la opinión que nos pueda caber a todos, la Iglesia Universal tiene un papa argentino que ha sido elegido por estar en la periferia, por algún motivo que desconocemos, pero allí está. Eso significa que nosotros como cultura periférica hemos tenido una historia y una tradición muy importante, que ahora voy a indicar también, en relación a la historia de las familias argentinas católicas y las familias dirigentes de aquella época, que fueron realmente descollantes, producto del país que tenemos, todavía vivimos de él, y en esa generación que tenía que inventar y desarrollar y resolver desde la periferia, si bien en un país muy rico,
una buena clase dirigente muy bien formada, porque la Argentina ya tenía universidades antes de la Revolución de Mayo, colegios y clase dirigente. Nuestras universidades son más antiguas que las de los Estados Unidos, que las norteamericanas. Acá había una clase dirigente muy bien formada en la Revolución de Mayo, en la joven Argentina del 37, después de Caseros, la generación del 80, la generación del 30. Les quiero decir que este pensamiento económico sigue con Previs, con Pinedo, en el gobierno del general Justo. Voy a decir, para muchos autores extranjeros y argentinos fue el gobierno keynesiano de mayor éxito en el mundo. Entre 1932 y 1938, aplicando las mismas teorías, porque Previs en la crisis del 30 aplicó la teoría hesseliana, sus documentos así lo demuestran, duplicó su PBI. La Argentina en 6 años duplica su PBI. Esto ha sido posible porque existía en ese momento, como digo, una clase afianzada y una doctrina económica en funcionamiento, más allá de las opciones políticas. Torkins, perdón, Carlos, quedarían 5 minutitos, Perdón. Bueno, gracias. Con esto, entonces, por supuesto, voy a ir cerrando. La teoría económica de Gesell, como dije, propuso a la macroeconomía y su medición a través del índice estadístico de precios y los agregados económicos, pero además dice que para que haya un sistema absoluto de precios sin inflación, hay que regular el sector externo. Entonces crea el concepto, en ese momento existía la balanza comercial, pero no la balanza de pagos, que es el ingreso de dinero y el egreso por motivos financieros de distinto tipo, pago de intereses, préstamos, balanza comercial, importaciones, exportaciones. Ese sector externo generaba déficit. Cuando entraba mucho dinero, el tipo de cambio se apreciaba, como en la convertible de Cavallo, digamos, era caro, por lo tanto era difícil exportar. Cuando había muchas importaciones, es decir, todo el mundo quería entrar porque era un buen país, la moneda era buena. Cuando el país andaba mal y se devaluaba, el dinero se iba, se depreciaba. Ese movimiento establecía en realidad cuál es el tipo de cambio. Eso es lo que después se pretende resolver a través de una propuesta de Ernesto Torkins y de Silvio Gesell, que fue primero aparentemente Torkins quien lo puso, que llamó el franco universal. El sistema internacional era muy desequilibrante dependiendo del Banco de Inglaterra y del patrón oro, y los déficits se resolvían con préstamos que después no se podían pagar. Entonces propone un sistema de bonos internacional, monetario internacional, como es el actualmente los famosos DEC del Fondo Monetario, llamaba Derechos Especiales de Giro. Eso lo propone Ernesto Torkins como franco universal, y después lo lleva y sistematiza Silvio Gesell en su obra IVA, International Valuta Association, o Asociación Internacional de Cambios, publicada en Berlín en 1920, que después Keynes hace suya bajo el nombre Proyecto Bancor en 1922 y lo presenta en la Convención de Génova, posterior a la Primera Guerra Mundial, para arreglar el sistema monetario internacional con acuerdos monetarios internacionales en Génova que no fueron aprobados. Sí se presentó en 1944 en Bretton Woods. Ese proyecto en 1944 es un proyecto argentino. Y así lo reconocen en las conferencias monetarias del Fondo Monetario Internacional, en la década del 50, del 57 en Río de Janeiro, varios expositores, y yo tengo documentación de diarios argentinos de la época, de La Razón, por ejemplo, que me dio la familia, donde figura que los autores intelectuales y los creadores del Fondo Monetario Internacional fueron el extraño economista argentino Silvio Gesell, argentino-alemán Silvio Gesell, y el economista John Maynard Keynes. Así lo reconocen como autor intelectual. Esto habla de la influencia que tiene la Argentina. Dos cosas más. John Williams después va de vicepresidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que se crea en 1913 después de la crisis de 1907. Williams estuvo en la Argentina varios años estudiando el sistema argentino, estudiaron cómo funcionamos nosotros y se lo llevaron a Estados Unidos. Y en 1914, al año siguiente, Estados Unidos genera su primera sucursal en el exterior de un banco norteamericano, el Citibank, el gran banco global. ¿Dónde lo hace? En Argentina, en Buenos Aires. Estudió Becar Varela, primer estudio de abogados del Citibank, primera sucursal en el mundo de un banco norteamericano fuera de Estados Unidos y Nueva York. Va primero a Buenos Aires. Y sigue todo el sistema económico argentino, ellos lo replican, lo hacen internacional con la Reserva Federal, que ya no funciona con el sistema del patrono, sino con un sistema de descuentos que crece. John Williams después es el que negocia Bretton Woods. Y después en 1950, con la posguerra y con el Fondo Monetario, ¿con quién negocia? Con Previs. El mismo John Williams y el hijo. Y actualmente el nieto, si ustedes ven, es el presidente de la Reserva Federal de Nueva York. Toda una familia de banqueros que se formó en la Argentina. Digamos, tomándonos algunas licencias de 100 años, si ustedes lo estudian lo van a ver. Y John Williams
negocia con Previs lo que es centro y periferia. Toda la doctrina de Previs y el deterioro de los términos de intercambio se realiza en función de los Estados Unidos como centro del sistema. Y se crea la CEPAL, y Naciones Unidas y CEPAL como un independiente. ¿Por qué ese fue el sistema que tuvo Argentina con Inglaterra y antes con España, y se llevó a un nivel que nunca pudimos desarrollar como región porque no teníamos la autonomía, pero sí la autoría intelectual? Rápidamente paso a Torkins y cierro con esto. Ernesto Torkins, como figura descollante, además, y esto es importante, creó 687 empresas. Traía colonias, creaba iglesias. La iglesia de San Benito, la abadía de San Benito, fue donación de la familia Torkins. La embajada alemana está en lo que era el castillo de Torkins. Torkins dona todo el parque de golf municipal de la ciudad de Buenos Aires. El Teatro Colón, es él el que lo inicia. La doctrina wagneriana, tenemos la de Vivaldi de Wagner en Colón, es de él, se ha perdido en el tiempo, pero era muy fuerte el Teatro Colón y fue él el que hizo los primeros aportes y la creación. Lo mismo Alejandro Bustillo lo mandó a estudiar a Europa, hizo todo lo que hizo en la Argentina. Mar del Plata, con Pedro Lura eran socios, con Mitre hicieron el Tigre Hotel. Es decir, para la clase alta argentina, el Tigre Hotel, después Mar del Plata. Además de traer colonos y colonias, hizo Punta Indio, hizo para el estuario del Plata, para la aviación naval, donaron las tierras, Verónica era la mujer del hijo. Ya estaríamos en el tiempo, Carlos. Bueno, y para cerrar y para hacer un vínculo con el Papa, y les agradezco y les pido disculpas por la extensión, la hija de Ernesto Torkins, ¿con quién se casa? Con Enrique Shaw. Enrique Shaw, fundador de ACDE, de la prestigiosa ACDE y de toda esa doctrina de grandes empresarios argentinos de tradición católica y social, el social cristianismo existía en ese momento. Enrique Shaw se casa con la hija de Torkins. Esa familia crea el Banco Shaw, ellos tenían el Banco Torkins, invertían en la Argentina, y es el creador no solo de ACDE o de Acción Católica, sino de todo un pensamiento social cristiano y de la ciudad de Pinamar con los Bunge, los Shaw. Villa Gesell lo hizo Carlos Gesell, se llama Villa Silvio Gesell en honor a su padre, tampoco lo sabemos, hay un museo, reitero, les invito a... Y las dos hermanas de Gesell, de Silvio, eran monjas. Torkins tuvo un hijo, Adolfo Torkins, también sacerdote, y una tradición católica muy fuerte de familias católicas alemanas y argentinas de ese momento, que tiene una destacadísima acción social en la Argentina. Esto lo destaco porque yo creo que es una corriente tampoco suficientemente profundizada y que explica el por qué Roca también se apoyó en ellos. Bueno, muchas gracias, el futuro es nuestro, vamos a encontrar en el pasado las claves que nos van a indicar el futuro, y no sé, doctor Lázaro, si usted quería mostrar, yo había puesto una página web donde hoy las teorías de Silvio Gesell se están estudiando en el Banco de Inglaterra, en el Banco Nacional Suizo, en la Reserva Federal. Ben Bernanke dice que hay que volver a Silvio Gesell. Kenneth Rogoff, economista jefe del Fondo Monetario Internacional, está escribiendo, y el Fondo Monetario Internacional está escribiendo papers no oficiales sobre Silvio Gesell, porque tenemos la tasa de interés negativa, hay que ir a la tasa cero o negativa. El Citibank está cayendo su modelo de negocio del consumo porque hay un proceso deflacionario, entonces... Hay un gran problema en el mundo con las burbujas inmobiliarias. También Gesell propuso una reforma impositiva que el doctor Conesa conoce bien, tierra libre de mejoras, que toma Roque Sáenz Peña. Toda esa generación fue muy progresista. Roque Sáenz Peña viene del mismo pulmón del partido de Roca y Pellegrini, y todo eso quedó un poco en el aire. Ahora, digo yo, estamos a tiempo todavía de retomarlo. Esa tradición está viva y quien peleó está vivo. Así que realmente es una invitación y realmente un estímulo para volver a inspirarnos en todos ellos. Bueno, muchas gracias y disculpen la extensión. No, no es nada. Muchísimas gracias, doctor Carlos Luch. Y para cerrar este panel, vamos a escuchar al presidente del Instituto Roca, el doctor Rosendo Fraga. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar. Y en primer lugar, quiero felicitar realmente a Eduardo Conesa y Carlos Luch por estas dos brillantes exposiciones. Han sido muy ilustrativas y realmente han aportado información muy importante. De Eduardo Conesa rescato su concepto que la economía roquista liberal desarrollista. Sí, es un punto porque Roca fue el constructor del Estado Nacional. Yo lo sintetizo en una frase que hizo Roca, constructor del Estado Nacional.
Y esa economía liberal desarrollista que Eduardo nos plantea es el tipo de economía que coincide con esa idea política y coincide con esa idea institucional. Las tasas de crecimiento de esos años no confirman el objetivo y que cumplió, ¿no es cierto?, el objetivo. Roca, yo diría, es un hombre muy inteligente, aunque no fuera lo que hoy diríamos un intelectual. Y una gran capacidad que tenía captar a los intelectuales. Captados desde José Ingeniero, ¿no es cierto?, Leopoldo Lugones, una cantidad de intelectuales en lo que tenía capacidad de percibir los talentos y captar. Y acá paso a la buenísima exposición de Carlos Luz, porque esa relación de Roca con Tompkins y con Hessel a través de Tolkien es exactamente una manifestación de eso. Esa aptitud de Roca para captar el intelecto y sumarlo para la acción. Yo Tolkien tomé idea de la dimensión de Tolkien, no sé, hace mucho tiempo ya, en el año 80, por un trabajo de un historiador lamentablemente muerto, muy amigo mío, Fernando Madera, que estudió la figura de Tolkien, el 80, porque fueron los 100 años de la generación del 80, Madero consideraba que Tolkien era el empresario más importante, ¿no es cierto?, de la generación del 80. Ahora, Carlos nos aporta parte de una serie de información que realmente la Argentina no es conocida. Es decir, hay un término que es visibilidad. Es decir, las cosas pueden estar ahí, pero no están visibles, no son visibles. Es decir, el foco no se pone, no se oculta nada, no es que sea secreto, pero no se pone el foco. Y él, ¿no es cierto?, nos ha hecho poner el foco sobre el papel de Hessel, ¿no es cierto?, que yo no lo tenía tan claro como él lo ha explicado. Sí tenía el papel de Tolkien, ¿no es cierto?, en el papel y su relación con Roca, ¿no es cierto?, en ese punto. Y creo que, ¿no es cierto?, el papel de Hessel, ¿no es cierto?, que es un papel, como acaba de explicar Luz, singular a nivel mundial, ¿no es cierto?, y que nos confirma el caso que él experimentaba, que es Argentina, la importancia que tenía a nivel mundial, ¿no es cierto?, la importancia que tuvo. Yo coincido plenamente con una línea de continuidad que él plantea Roca justo a través de una línea económica, a través de una línea económica en este punto. Yo no voy a hacer otra exposición, solamente hago un comentario. Creo que esta reunión ha sido muy interesante, que quedan muchas cosas para, ¿no es cierto?, seguir profundizando, seguir analizando, y creo que yo sintetizaría en el punto. Roca era un hombre muy inteligente, no era un intelectual, pero tenía una gran capacidad para detectar y absorber los talentos y ellos llevarlos a los hechos. Bueno, muchas gracias por el aporte que nos han hecho hoy. Muy bien. Creo que todos los expositores se merecen un aplauso, sin lugar a duda. Esta modalidad virtual nos impide ser más cálidos. Y como estas brillantes exposiciones se fueron sumando en el tiempo, queremos agradecerle a todos por haber participado de este encuentro y ya prontamente vamos a comunicar todas las celebraciones y los acontecimientos que tendrán lugar durante el mes de octubre, que es el mes de Roca por excelencia. Así que le damos las gracias a todos, especialmente, por supuesto, al doctor Eduardo Conesa, al doctor Carlos Luz y al doctor Rosendo Fraga, y a todos ustedes por haber participado de esta reunión.
Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muy bueno.